Hola, iniciamos otra exploración detallada. Seguro que esto le suena familiar a quien produce música electrónica. Tenés una idea genial, la melodía funciona, el ritmo engancha, pero al final el kick, el bombo, suena como débil, ¿viste? Sin presencia. Sí, O peor, toda la mezcla abajo, en los graves, se siente confusa, como un barro ahí donde nada destaca. Es un punto de frustración súper común. es que lo es, totalmente. Esa relación entre el kick y el bajo es, bueno, literalmente la base sobre la que construís gran parte de la música electrónica hoy en día. Si esa base no está sólida, no está clara, toda la estructura se te puede venir abajo. Esta técnica sobre cómo encarar este dúo, el kick y el bajo, ¿no? La misión es clara, sacar las ideas clave, las técnicas prácticas, para que no solo suenen potentes por sí solos, sino que funcionen bien juntos, que creen esa base sólida que uno busca. Vamos a ver desde cómo elegir o crear los sonidos, hasta el procesamiento y cómo hacerles lugar en la mezcla. Ok, vamos a desglosar esto. Y un punto de partida importante que se recalca bastante en el material es entender que esto va más allá de encontrar el sample mágico. El secreto, en realidad, está en cómo gestionamos el espacio. El espectro de frecuencias, ¿viste? Cómo hacemos que estos dos gigantes, digamos, convivan en paz. De hecho, se explora por qué eso de copiar el kick de un track famoso casi nunca funciona como uno espera, porque el contexto de tu propia canción lo cambia todo, absolutamente. Totalmente. Empecemos entonces por el kick. Es curioso, ¿no? Porque parece un sonido simple, un golpe, ¡pum!, pero causa muchísimos problemas. Porque algo que suena increíble, solo, de repente, ¡puf!, desaparece cuando metes el resto. Sí, sí. En la fuente hasta comentan cómo productores que ya saben hacer canciones igual piden ayuda específica para el kick. Es como el talón de Aquiles a veces. Es que es fácil subestimar lo complejo que es en frecuencias. Un kick no es solo boom, un golpe grave y ya. Si lo miras bien, tiene como varias partes. Primero, un transiente, ¿viste? Ese clic inicial que le da la definición, el ataque. Y eso vive más arriba, en medios altos, incluso agudos. Ajá. Después está el cuerpo, digamos, la resonancia principal, en medios graves. Eso le da el peso. Y al final, bueno, la cola, el peso subgrave posta, abajo de 80 a 100 Hz por ahí. Un error muy típico es pensar solo en esa cola grave y cortar todo lo demás. Claro. Y ahí perdés el ataque, justamente. El ataque que necesitas para que se escuche en la mezcla. Entendido. No es solo boom, tiene más capas. ¿Y de dónde salen estos sonidos? El material habla de librerías, obvio, pero también de síntesis. Claro, las gramerías son más rápido, tenés miles. Pero sintetizar tu propio kick te da un control total. Una técnica clásica, por ejemplo, con un sinte como Operator de Ableton, es modular el pitch muy rápido, de una onda senoidal, ¿no? Que caiga de muy agudo a grave muy rápido. Eso imita la física del parche. Ah, mira. Y hay un truco interesante que mencionan, modificar la fase inicial de esa senoidal. O sea, en vez de que arranque en cero, forzarla a empezar en un pico. ¿Y eso qué logra? Puede generar un clic inicial más marcado sin tener que arrancar con un pitch tan agudo. Es como más eficiente. Astuto, sí. También se habla de herramientas ya hechas para diseñar kicks como el plugin Kick 2, que te dejan laburar por capas separadas, ¿no? El subgrave por un lado, el click o cuerpo por otro. Exacto. Usan samples para el click, una senoidal controlada para el sub, y eso facilita mucho el layering, la superposición de sonidos. El layering. Sí. Lo cual nos lleva a un terreno que puede ser complicado. El layering de kicks suena tentador, pero ojo. Justo ahí quería llegar. Es tentador, ¿no? Combinar el grave profundo de un kick con el ataque definido de otro. Pero en la fuente advierten mucho sobre los problemas de fase. ¿Podrías explicar un poco qué es eso acá? Imagínate las ondas de sonido como olas. Si dos crestas de ola chocan, se suman, la ola es más grande. Pero si la cresta de una choca con el valle de otra... Se cancelan. Ok. Con el sonido pasa igual. Y en los graves, donde las ondas son súper largas, lentas, es muy, muy fácil que partes de la onda de un kick se cancelen con las del otro si suenan justo a la vez.
El resultado puede ser que pierdas toda la pegada o que el volumen sea inconsistente. Es casi imposible alinearlas perfecto a mano. Entendido. Es como si se restaran energía sin que te des cuenta. Y hablando de afinar, ¿qué onda esas herramientas que te dicen la nota del kick? ¿Sirven? El material sugiere tener cuidado con eso. Un kick es percusivo. El tono cambia rapidísimo, en milisegundos. Es inestable tonalmente. Obsesionarse con que afine perfecto según un analizador puede ser medio engañoso. Entonces, Lo que importa de verdad es cómo encaja, rítmica y sónicamente, pero en el contexto de tu tema. El oído tiene que mandar ahí, más que la teoría. bien, clarísimo. Entonces ya tenemos un kick elegido o lo diseñamos. ¿Cómo lo procesamos? Hablemos de EQ, de ecualización. La primera regla de oro que mencionan, ojo con ecualizar el kick en solo mucho tiempo. Necesitas escucharlo interactuando, como mínimo, con el bajo. Fundamental eso. Y una técnica útil que proponen es identificar 3 zonas clave. Una es alrededor de los 80 Hz. Ahí vive el peso subgrave. Pero con cuidado, ¿eh? No hay que pasarse porque haces una bola de graves que no controla nadie. Ok, 80 Hz. ¿Después? Después, la zona entre 200 y 300 Hz, más o menos. Es un área delicada. Te puede dar pegada, cuerpo, como un golpe en madera, ¿viste? Pero también es la principal culpable del barro, si hay demasiada energía ahí. La zona conflictiva, digamos. Exacto. Y finalmente, la zona de 5 kHz para arriba. Ahí está el clic, la definición, el brillo. Ese rango de 200-300 Hz suena súper importante. Mencionas pegada, pero también barro. ¿Cómo decidís si cortar o realzar ahí? ¿Qué te guía? Te guía el contexto y qué buscas. Si el kick se siente muy intrusivo, opaco, o si embarra todo abajo, probablemente necesites atenuar un poquito ahí con una curva suave y ancha para limpiarlo. Bien. Si al revés le falta presencia, no corta en la mezcla, sentís que se pierde. Bueno, un realce chiquito y más estrecho ahí le puede dar esa pegada. Pero siempre escuchando cómo afecta todo el balance, ¿eh? Con el bajo o con lo demás. No hay receta mágica, depende del sonido de partida y de lo que necesite la mezcla. Tiene lógica. ¿Y la compresión? En baterías acústicas se usa mucho para controlar la dinámica, los golpes fuertes y suaves. Acá es igual. El objetivo suele ser un poquito distinto. Como los kicks electrónicos ya vienen bastante controlados de dinámica, la compresión acá se usa más para darle estabilidad, consistencia, y a veces para moldear un poco la forma del sonido, la envolvente. ¿Cómo sería eso? Ponerle como un techo firme a los picos, ¿viste? Sobre todo a esos subgraves que a veces se disparan y te saturan todo. El resultado que se busca muchas veces es un sonido más seco, más controlado. Un tac-tac firme, en lugar de un boom largo y retumbante, que después en un sistema de sonido grande se descontrola. Se menciona en el material que prefieren compresores que emulan hardware analógico, tipo Softube o el API 2500, sobre los digitales super limpios. ¿Por qué? ¿Es solo por la calidez? No solo por la calidez, aunque suma. Las simulaciones analógicas, por cómo están hechas, suelen tener tiempos de ataque que, aunque sean rápidos, nunca son 0 milisegundos reales. Ah, mira vos. Y esa pequeña imperfección, digamos, puede hacer que el transiente inicial del kick pase un poquito más natural. Menos aplastado o clicky que con un compresor digital que es perfectamente instantáneo. Además, pueden sumar armónicos sutiles, saturación leve, que da como cohesión. Claro. Obvio, si buscas transparencia máxima, un digital va perfecto. Y si tenés problemas muy puntuales como una resonancia molesta solo abajo, en los subs abajo de 60-70 Hz, ahí sí se recurre a la compresión multibanda. Mencionan el Pro MB de FabFilter, por ejemplo. Para actuar solo ahí, sin tocar el resto con una IQ súper drástica. Volviendo al layering de kicks y el lío de la fase. Si a pesar de todo uno decide superponer dos kicks, ¿hay alguna forma de minimizar el choque? Sí. Proponen una solución interesante usando herramientas de sidechain que actúan por frecuencias o de forma dinámica, como TrackSpacer, por ejemplo. ¿Cómo funciona eso? La idea es, tu kick principal, el que lleva el peso grave, actúa como disparador, como señal de sidechain. Esa señal hace que en el segundo kick, el que usas para textura o agudos, se bajen automáticamente solo las frecuencias que chocarían con el principal, generalmente las graves y medias graves, y solo durante el instante en que suene el kick principal. Ah, es como hacerle un hueco a medida. Exacto.
un hueco temporal y frecuencial para que cada uno tenga su espacio sin cancelarse. El resultado es un layering mucho más limpio, más coherente. Muy inteligente. Bien, le dedicamos un buen rato al kick. Pero casi nunca está solo. Su relación con el bajo es igual de clave y a menudo igual de problemática. Pasemos a ese compañero inseparable. Exacto. Y acá, un punto inicial que subrayan en la fuente y que a veces se nos pasa, es el rango de notas de la línea de bajo en sí. Si las notas que toca el bajo caen muy abajo siempre, ponele, por debajo de un Mi1 o un Fa1, eso es alrededor de 40 Hz, el oído humano empieza a perder la percepción del tono. ¿De la nota musical? En serio, ¿Se convierte en qué? se convierte más en una vibración, en un retumbe indefinido, que en una nota clara que puedas cantar. Uy, eso sí que no lo había pensado. ¿Y la solución cuál es? ¿Ecualizar más? A veces la solución más simple y efectiva, según dicen, es transportar toda la canción, o al menos la línea de bajo, un par de semitonos para arriba. ¿Toda la canción? Suena drástico, sí, pero a veces es lo que necesitas para que el bajo realmente hable musicalmente, en vez de solo retumbar. Y para la parte más grave del sonido del bajo, el subbajo puro, recomiendan fuerte usar ondas senoidales. ¿Por qué senoidales? Son las más eficientes con la energía en esas frecuencias tan bajas. Generan menos armónicos que puedan chocar con otras cosas y te dan ese peso fundamental limpio. Mencionan VSTs clásicos como Silent One, bueno, creo que decía Silent One, ¿no? Un sinte muy conocido, como herramientas que todavía sirven perfecto para crear estos subs puros. Entendido. La senoide para la base de abajo y en el bajo el layering sí parece más normal y menos problemático que con los kicks, ¿no? Mucho más común, sí. Es una técnica súper estándar combinar ese subbajo senoidal, que se encarga del peso fundamental, digamos abajo de 80 a 100 Hz, combinarlo con otra capa de bajo que tenga más contenido armónico. Ondas de sierra, cuadradas, FM, lo que sea, para las frecuencias medias y altas. Claro. Esa segunda capa es la que le da el carácter, la definición, y permite que el bajo se escuche incluso en parlantes chiquitos que no reproducen nada de subgrave. Y esta convivencia entre kick y bajo nos lleva directo a hablar del sidechaining o ducking, la técnica que está en todos lados. Pero, ¿es solo para lograr ese efecto de bombeo rítmico que se puso de moda? Se puede usar creativamente para eso, obvio, pero su función técnica principal, sobre todo entre el kick y el subbajo, es resolver justamente el choque de fases del que hablábamos. Ah, vuelve el tema de las fases. Claro, las ondas graves del kick y del bajo son largas. Si sus picos coinciden, puedes tener picos de volumen enormes, descontrolados. Si se cancelan, te quedas sin su fuerza abajo. El docking tradicional lo que hace es bajar el volumen del bajo un instante cada vez que pega el kick. Le deja espacio físico a la onda del kick. Pero en el material como que le ponen peros a ese docking simple. Correcto. Para un subbajo senoidal puro, que solo vive bien abajo, un ducking simple y rápido, con herramientas tipo Kickstart, el FO Tool, suele andar bien. Muchas veces, si lo ajustas fino, ni siquiera lo escuchas como bombeo. Simplemente soluciona el problema técnico abajo. ¿Ok? Pero, si aplicas ese mismo ducking, bajar todo el volumen, a un bajo complejo, con muchos armónicos en medios y agudos, el efecto puede sonar muy artificial, muy abrupto. Es como si le pegaras una cuchillada al sonido, cortando información importante de su carácter cada vez que entra el kick. Entiendo. Entonces, ¿cuál es la alternativa más prolija que proponen? El docking selectivo por frecuencia. En vez de bajarle todo el volumen al bajo, usas herramientas más avanzadas. Mencionan Shaperbox, compresores multibanda con sidechain externo o el mismo Trackspacer que comentamos antes, para que la señal del kick haga que baje el volumen únicamente en las frecuencias graves del bajo, ponele abajo de 80 o 100 Hz. ¿Y el resto del bajo? El resto del espectro, los medios y agudos, queda intacto. Así solucionas el conflicto en la zona crítica de los subgraves sin destruir la presencia y el carácter del bajo más arriba. Muy bueno eso. Incluso describen un escenario bastante complejo de capas y sidechains. ¿Podrías resumirlo? Sí, imagina este flujo de trabajo más avanzado. Tienes tu bajo principal, el que tiene carácter, armónicos y un subbajo senoidal en pistas separadas. Primero, podrías usar Trackspacer en el bajo principal, pero disparado, o sea, sidechained, por el subbajo. ¿Para qué? Sub sea el rey absoluto allá abajo. Ok, primer paso. Y después, aplicas el docking selectivo por frecuencia con Shaperbox, por ejemplo, al subbajo, esta vez disparado por el kick.
Así, el kick hace hueco solo en la zona más grave del sub, que a su vez ya limpió la zona grave del bajo principal. ¡Wow! Son como capas de control, para que todo encaje con una precisión casi quirúrgica. Vaya, eso sí que es hilar fino. Ok, trabajamos el kick, trabajamos el bajo, manejamos cómo interactúan ellos dos. Pero ahora metemos pads, sintes melódicos, arpegios y ¡zas! Otra vez esa sensación de confusión, de que todo se empasta en la mezcla. Acá es donde la cosa se pone difícil de verdad, ¿no? Uf, sí. Instintivamente uno piensa, necesito que el kick y el bajo peguen más, le subo el volumen. ¿Es por ahí? Generalmente es justo el camino equivocado. Y acá es donde el material revela una de las técnicas más potentes y a veces menos intuitivas. La clave para que el kick y el bajo destaquen no es necesariamente subirles el volumen a ellos, sino crearles espacio, quitando frecuencias con cuidado en los otros elementos de la mezcla. Espera, ¿cómo? ¿Quitar en otros instrumentos para que el bajo y el kick suenen más fuerte? ¿Eso suena al revés? Exacto. Suena al revés, pero funciona. El foco se pone en las zonas donde suelen chocar todos, principalmente los medios graves. Ponele, entre 150 Hz o 500 Hz. Ahí se acumula mucho cuerpo y barro de sintes, pads, hasta voces a veces. Ajá. Y por supuesto, la zona subgrave, abajo de 100 Hz, donde no debería haber casi nada más que el kick y el subbajo. ¿Y cómo se hace esa limpieza? ¿Con cortes drásticos de EQ? No necesariamente drásticos. La técnica que describen suele usar ecualizadores con curvas suaves, Q anchas, ¿viste? Para atenuar un poquito esas zonas conflictivas en los instrumentos que no son el kick ni el bajo. No es hacer agujeros que se noten mucho en el sonido, sino, como dicen gráficamente en la fuente, adelgazar un poco esos sonidos. Adelgazar sonidos me gusta. Quitarles un poco de ese peso o esa resonancia en los medios graves que no es esencial para lo que hacen en la mezcla. Y el resultado de adelgazar los otros sonidos es... Que de repente, ¡pum!, el kick y el bajo ganan claridad, definición, pegada percibida de forma increíble, y sin haberles tocado el volumen a ellos. ¡Qué loco! Es como si la mezcla empezara a respirar, ¿viste? Cada cosa tiene su lugar y la base rítmica puede hacer su trabajo sin pelearse contra una maraña de frecuencias. Mencionan herramientas visuales como analizadores de espectro, tipo Insight, para ayudar a ver dónde se acumulan esas frecuencias conflictivas. El espectrograma, que te muestra las frecuencias en el tiempo, es útil para eso. Pero siempre insisten, la decisión final es con el oído. Entendido. O sea, la idea no es llenar cada lugarcito del espectro porque sí, sino tomar decisiones conscientes sobre qué elemento manda en cada zona y usar la EQ muchas veces para restar, para definir esos roles. Me quedo con eso de adelgazar sonidos. Es una metáfora súper útil. A veces menos es más, ¿no? Sobre todo si ese menos está puesto de forma inteligente, para darle aire a lo importante. Entonces, si hacemos un balance de toda esta exploración, queda clarísimo que el contexto lo es todo, mucho más que el sample solito. Vemos la necesidad de controlar con precisión las frecuencias del kick y el bajo. EQ, compresión adecuada, sidechain inteligente. Sí. Y sobre todo, esta idea clave de crearles espacio activamente, limpiando otras partes de la mezcla. Exactamente. La clave está en la interacción, en cómo gestionas ese espacio espectral que comparten todos. Así que, ¿qué nos podemos llevar de todo esto? Que lograr esa base rítmica potente y clara en nuestra música es menos una búsqueda del tesoro, del sample perfecto o el preset mágico, y mucho más un proceso de escultura sonora, ¿no? De moldear, de relacionar y sobre todo de dar espacio a cada sonido dentro del universo particular de cada canción. Y eso me lleva a plantear una reflexión final, quizás un poco provocadora, que sale de todo esto. A lo mejor, esa búsqueda constante del kick perfecto o el bajo definitivo nos distrae del laburo de verdad. A ver, Y si la habilidad fundamental no está tanto en encontrar la fuente sonora ideal, sino en nuestra capacidad para agarrar una fuente sonora buena, un kick sólido, un bajo interesante, y saber adaptarla casi quirúrgicamente al contexto único de cada canción, usando precisamente estas técnicas que discutimos, procesamiento, interacción, creación de espacio, podría ser que casi cualquier buen kick puede funcionar, si realmente sabemos cómo integrarlo en la mezcla. una pregunta que da para pensar bastante. Y con esa reflexión, cerramos nuestra exploración de hoy. Hasta la próxima.